Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tu palabra siempre nos acompaña, porque tu palabra, Señor, nos invita a conocerte más, nos ayuda y nos motiva a estar más cerca de ti, porque no hay nada fuera de ti, Señor, y queremos estar contigo más cerca siempre. Gracias por este momento, por estar con mis hermanos, por estar de nuevo en casa, por disfrutar de tu presencia en este lugar, porque tú siempre nos acompañas, Señor, día tras día, desde que despertamos hasta el día de hoy, Dios. Tengo tanto que agradecerte que realmente el día no me alcanzaría, Señor. Pero tú sabes lo mucho que estoy agradecido, Dios, por tus grandes bendiciones, por tu amor y porque hasta ahora, Señor, tú me has levantado, me has sostenido y me has tenido, Señor, siempre contigo. Gracias, Dios, porque aunque sabemos que hoy muchos nos despertaron, tú nos das el obsequio de la vida, de respirar, y por eso te agradecemos primeramente. Gracias, Señor, te damos. Amén. Amén. Hermanos, una pregunta. ¿Cuántos tenemos hambre esta mañana? Literal, no solamente de comida. Es una pregunta algo evidente, y lo más curioso es que la comida nos sacia, nos llena. Pero lo más curioso todavía es que la comida no deja, la comida no hace que el hambre deje de existir, o sea, permanentemente. Es curioso, si tú comes, supongamos, comes y pasan 3 horas, ¿qué pasa? Vuelves a tener hambre. Y es porque en el cuerpo se cumplen procesos, la absorción de proteínas, el cuerpo repone energía, repone vitaminas y las propiedades que la comida pues aporta. Es natural, es normal y muy bien diseñado, demasiado inteligente para que se creara de la nada, ¿no? Es también irónico que comer del pan que hace que tengas hambre de nuevo. Vamos al Éxodo. Esta mañana los voy a poner a leer, hermanos, mucho. Discúlpenme, pero es bien bonito leer. Yo ayer que estaba, toda la semana que estaba leyendo, yo leía y encontraba como que más pistas del texto, y me iba a otro texto y leía y me acordaba de otro texto y me iba para allá. Vamos a Éxodo, si mal no me equivoco, es Éxodo 16, sí, muy bien, ahí está. Dios da el maná. Esta historia es muy conocida por muchos, y para los que no la conozcan, trata básicamente de que Moisés va con el pueblo de Israel al desierto, y el pueblo le da hambre, y entonces ellos empiezan a incomodar. Bueno, dice en el versículo 2, dice, del capítulo 16: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía, los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Amén. Hay algo bien curioso que tiene relación en el pasaje de Juan, que es la palabra murmuró. Solo que la palabra murmuró en el Éxodo habla de una raíz diferente. Aquí en el Antiguo Testamento habla de una raíz en hebreo, en el idioma hebreo. Y esta palabra, que es murmuró, habla de tres cosas. No, 2. La primera es que murmuró se refería a personas obstinadas. En este pasaje la raíz habla de personas obstinadas, que eran muy difícil de convencer o de mover de lo que ellos ya tenían concebido. Y la segunda es que lo hacían de noche. Esta simple raíz nos muestra que la palabra murmurando en el texto dice que eran obstinados y que estaban murmurando o hablando en la noche, donde no podían verlos. Pero más adelante el pueblo se pone de acuerdo y va con Moisés y les dice lo que estaban murmurando, ya que eran varios. Y dice: tenemos hambre, ¿por qué nos sacas de Egipto, donde comíamos
carne, donde comíamos bien a nuestras horas. Tal vez si era algo pesado el trabajo que hacían, ¿no? Creo que construir un templo y reinos no era tan sencillo, pero igual era algo que tenían ya seguro, la comida. Entonces, Dios quería probarlos primeramente, ¿no? ¿Por qué los envía al desierto? Si Dios los libró, ¿por qué no los dejó en una costa? Los dejó en un lugar donde podían pescar, donde podían cultivar algo inmediatamente y comer. Es importante ver que desde ese tiempo la forma en que Dios los había liberado y las maravillas que había hecho por ellos, abrir el mar rojo, sacarlos de Egipto, las plagas, las muertes, todos esos milagros no eran suficientes para el pueblo. Ellos querían más, y no en el buen sentido, porque ustedes como cristianos quieren más de la palabra, pero ellos querían más de algo que no merecían. Pero no me quiero centrar únicamente en esto. La respuesta es inmediata, y vemos que en el versículo 4 nos dice así: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice para que yo los pruebe, dice Jehová. Quería probarlos. Primeramente, Dios no los liberó para que tuvieran una vida excelente y llena de lujos en el desierto. En el desierto Dios los hizo libres para conquistar su tierra. A fin de cuentas, vemos en este pasaje que los milagros y todo lo que había pasado no era suficiente para ellos. Y vemos que el corazón de ellos era igual de duro que el de Faraón. Entonces, si Faraón tuvo pruebas y tuvo dificultades hacia con Dios, ¿por qué el pueblo de Dios no? Si eran igual de duros, igual de corazón duro que el mismo Faraón. Prácticamente concebían la misma naturaleza de él. Y de la misma forma Dios iba a encargar de que ese corazón no estuviera endurecido, porque el pueblo de Dios no podía tener un corazón endurecido para entrar a la tierra que Dios les había prometido desde Abraham. Era imposible que ellos entraran de esa forma. Por tal razón, yo imagino que fue una de las causas por la cual esa generación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, no entró a Canaán. Las causas fueron un corazón duro. Y esto realmente es un antecedente del pan, de la comida, del alimento, de qué tan importante era para ellos. Y pues obviamente es muy importante, ¿no? Porque es la que atribuye ciertas proteínas, minerales y todo hacia el cuerpo para que podamos subsistir, sobrevivir y estar trabajando y haciendo todo para poder vivir de manera ecuánime con todos. Pero vamos al texto de Juan. Quedó claro este punto hasta aquí de por qué el pueblo de Israel estaba así de duro, ¿no? Vamos a Juan, al capítulo 6, y ahí habla de la alimentación de los 5,000. Es un texto, más adelante viene siendo paralelo a esto, y lo voy a explicar. En el capítulo 6 habla de la alimentación de los 5,000, de los 5,000. Estando Jesús, es bien curioso, porque si tú lo lees por encimita el texto, dices, pues están en un campo grande, la gente está ahí con él, escuchando la palabra y entonces les da hambre. Pero sí, pero también es importante ver el origen de la ciudad. Dice que están en Tiberias o Tiberiades, actualmente está en el mar de Galilea, a la parte sur, a unos varios kilómetros de Capernaum, donde después se relata la historia. Es un pueblo pues nuevo. El pueblo nace, Tiberias nace en el siglo 4 por Herodes. Él lo empieza a hacer, y en el siglo 20 más o menos, veintitantos está esto, año veintitantos, está esta idea, está esta alimentación, este pasaje. Y dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Ya era cerca de la Pascua. Pero más adelante el texto nos habla de cómo Jesús alimenta
a todas estas personas con, la verdad, uno no sé, a veces cuando lo lees es un cuento de ciencia ficción, porque ¿cómo vas a alimentar a personas con tan pocos panes y con tan pocos peces? Siendo que es un lugar donde había mar para pescar. ¿Por qué se limitaron? ¿Por qué se limitaron a no pescar de comer? ¿Por qué se quedaron ahí quietos? Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿qué vamos a hacer? Como retándolos, ¿no? ¿Qué planean hacer ahora ustedes? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Mira cuánta gente tenemos aquí, 5,000 personas, contando nada más los hombres. Faltaban las esposas y los niños. Multiplica que cada hombre en aquel tiempo tenía una familia muy grande, unos por 3, 15,000 personas supongamos. ¿Cómo le haremos para alimentar a todos y a cada uno de ellos sin que nadie se quede sin comer? Los discípulos estaban algo preocupados. Creo que fue uno de los momentos más preocupantes de ellos en su vida. ¿Qué pasaría? ¿Si iban a morir de hambre las personas? O bueno, no morir, pero sí se iban a quedar decepcionados de no había lunch para ellos. Y entonces llega un muchachito, dice que dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias a Dios, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían, y todos se saciaron, todos comieron. La gente y los discípulos estaban impresionados, estaban maravillados por las obras que Jesús había hecho. Realmente las obras y los milagros impresionaban bastante al pueblo. No su pueblo, pero era un pueblo que estaba ahí. Y es tan impactante que en los 4 evangelios no pasa desapercibido este milagro de los 5,000, porque pienso que hay una gran lección para nosotros de parte de esto. Y entonces más adelante, en el versículo hasta abajo, dice que en el versículo 15, dice que él se va al monte solo. Se va solo. Habiendo pasado este milagro, no se glorió de él, no dijo: yo lo hice, yo fui el que los alimentó a todos y a cada uno de ustedes. No, dice que él se fue al monte solo. La razón pueden ser varias, pero una de las principales es porque él sabía que la gente se dejaría llevar por los milagros y por lo poco que vieron acerca de Jesús, y posiblemente ellos quisieran hacer una revuelta, porque decía en el texto, en el versículo 15, que ellos tal vez se apoderaban de él para convertirlo en rey. Era un gran número de personas que tal vez, solo tal vez yo imagino, como era un tiempo en el que los romanos estaban gobernando casi toda la cuenca mediterránea, todo lo que podemos ver de la parte oriente y occidente, ellos estaban gobernando. Entonces, una revuelta en aquel tiempo para esas personas, para 15,000 o 20,000 personas supongamos, les costaría la vida. Entonces Jesús sabía y dijo: no, si me quedo aquí van a querer hacer esto, esto y esto, y los van a matar. Y lo hizo por su bien. Yo imagino que fue una de las razones, porque más adelante el texto explica del por qué se fue. Pero imagino que también pasó por su mente, para que ellos no fueran pues masacrados por los romanos. Más adelante el texto dice, el título dice: Jesús anda sobre el mar, y habla de que cuando ellos van a Capernaum a buscarlo, porque se les perdió el maestro, se les perdió, y la gente lo busca y lo busca, tal vez para hacerle rey, o lo más probable para que Jesús volviera a hacer otro milagro, para que volviera a sanar enfermos, para que volviera a hacer otros sermones, otras palabras que para ellos fueran edificación, o simplemente para volver a comer, para buscar el beneficio. Y cuando encontraron a Jesús en Capernaum, habla de que fueron bien atentos con él. O sea, Capernaum, ya estamos hablando de la parte norte del mar de Galilea, ya marca, ya está lejos. Se fueron atentos con él y se dirigieron a él como el maestro.
después de que vieron tantas cosas. Y lo curioso fue que Jesús les reprendió. Les reprendió. Y comienza a hablarles acerca del verdadero alimento, del verdadero milagro, el mayor milagro de toda la vida. En el versículo 25 en adelante tiene como texto Jesús, el pan de vida. Toda la amabilidad, la atención y búsqueda de Jesús, todo lo que ellos tenían para buscar a Jesús, lo que los motivaba a seguirlo, giraba en torno a sus milagros de Jesús, hacia el beneficio y no hacia su palabra, no hacia la verdad que era Él mismo. Jesús habla en el versículo 26 y les dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice más adelante: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y el pueblo le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos dijeron: Señor, danos siempre de este pan. El versículo 35, Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ellos no erraban en buscar a Jesús. Las personas no estaban equivocadas en buscarlo. Creo que lo que estaban equivocados era en el por qué lo hacían. Buscar a Jesús, lastimosamente, y tenemos que admitirlo, es que a veces se nos complica encontrarlo. Pero lo que más lastima es que lo buscamos a Jesús por los beneficios que Él nos puede traer. Tal vez a la vista sea un beneficio muy santo, muy bueno: quiero paz en mi vida, quiero esto me sucedió, Dios líbrame de esto, tú eres mi Dios, y citan textos, ¿no? Pero realmente por lo que buscamos a Jesús a veces es por el beneficio, por el por qué, y no buscamos a Él, sino el por qué. Intenta hacerte esta pregunta: ¿yo por qué busco a Jesús? ¿Lo busco porque Él me dio esto? ¿O lo busco porque Él es esto? Ellos tenían las señales enfrente de ellos, pero estaban tan interesados en las obras y milagros que no veían la profecía del Mesías. A unas personas siendo gentiles, ellos conocían acerca de la profecía. Tal vez no era la intención de ellos ignorar a Jesús, pero la necesidad, como nos pasa a veces, yo me incluyo en eso, de lo material o incluso solo por los beneficios, les hicieron perder el propósito y el rumbo de lo eterno. Fíjense, a veces lo momentáneo,
lo material, lo que es de un tiempo, nos preocupa más que lo eterno. Hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos pasan, hay cosas que queremos que no sucedan en nuestra vida y oramos a Dios y buscamos el beneficio de este mismo. Y cuando tenemos el beneficio de este mismo, ¿qué pasa? Nuestra intensidad de búsqueda baja, porque conseguimos lo que tanto pedimos. Amén. Amén. Entonces, ellos dicen en el versículo, versículo 28. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? La pregunta es para ustedes. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué es lo que pasa por tu mente al escuchar esta pregunta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta es tan sencilla, corta en el texto, pero gigante en su conocimiento, entendimiento. Creer en Cristo. No hay mejor obra que creer en Cristo. No hay mejor esperanza y solución a tus problemas que creer en Cristo. Era evidente que la fe en Jesús en ese momento no era algo que ellos profesaban. Ellos querían ver para creer. Aún teniendo a Dios mismo enfrente de ellos, querían algo más para creer. ¿Qué obra haces? En el griego dice, ¿qué milagro haces para que te creamos? Y en la historia Dios se revelaba a través de grandes milagros para el pueblo judío, tal como el maná del cielo que ya leímos, y que de igual forma el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que iba a Canaán, decían, Dios, le decían a Moisés, mira, nos sacaste de Egipto para que muriéramos aquí. Nos sacaste de Egipto para que, mira dónde estamos. Ellos no miraban con agradecimiento que ellos fueran salidos de la esclavitud, miraban con sufrimiento haber salido de la esclavitud. Y en su mente les aseguro que estaba en querer volver. ¿Por qué? Por el beneficio de tener algo. Y no es que ellos no tuvieran nada, es que ellos lo estaban mirando con el lente equivocado. Ellos olvidaban que el primer milagro, tanto en el tiempo de Moisés como en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, olvidaban que el primer milagro fue el que recibió Abraham, el milagro de la fe. Patum. Ese fue el primer milagro de la fe. Ahora, ¿cuántos de aquí tenemos el milagro en nuestras vidas? ¿Cuántos creemos en Cristo? Amén. El ejercicio constante de la fe en Cristo es la parte más importante, pero también la más difícil de la obediencia exigida en nosotros. En cuanto a pecadores que buscan salvación, la fe en Cristo es la parte más importante y la parte más difícil. La primordial y la principal, creer en Cristo. Dios, su propio Padre, que dio ese alimento del cielo a los antepasados de ese pueblo para sustentar su vida natural, ahora les dio el pan verdadero, que era Jesús, para salvación de las almas. Ir a Jesús y creer en Él significa exactamente lo mismo. Cristo muestra que Él es el pan verdadero para el alma. El pan verdadero para el alma, lo mismo que es el pan para tu cuerpo. Nutre y sustenta tu vida espiritual. Él es el pan
que vino del cielo. Es una de las frases, digamos, célebres. El pan que vino del cielo. Primeramente esta frase, denota la divinidad del origen. Vino del cielo. Y su autoridad con Dios. Además, el origen divino de todo lo bueno que nos pasa proviene de Él. Y adelante dice: Señor, danos de este pan. Interesante la forma en que el pueblo le hace preguntas a Dios enfrente. O sea, le dice: Dios, esto sucede. Y lo más interesante es la manera tan inteligente y correcta en que Jesús le responde. Y le responde con lo que ellos mismos saben. Porque imagínense responder con algo que ellos ni siquiera saben, que no conocen. Prácticamente con las respuestas de ellos Jesús les contestaba: ok, sí, en su tiempo Moisés recibió pan del cielo, provenía del cielo, el pan tenía su procedencia del cielo, y no fue Moisés quien se los dio, fue Dios, fue mi Padre. Y en este momento es exactamente lo mismo. Este pan proviene del cielo y el que lo da es el Padre, para saciar vuestras almas y no el hambre física que tienen. En el versículo 37 vamos a leer. Dice Jesús: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Hay una excelente noticia para nosotros. Después de llevar una vida en constante búsqueda de nuestro milagro, después de llevar una vida en constante búsqueda de un beneficio, tal vez de buscar equivocadamente y sin embargo encontrar respuesta de Dios, aun aunque equivocadamente pedimos, hay esperanza después de todo esto, de entender y comprender de que Cristo conoce nuestro corazón y que más allá de buscar un milagro nosotros, busquemos la procedencia, busquemos la divinidad, busquemos a Cristo, porque por Él y para Él las cosas provienen. Leímos Juan 1 y dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas que ven fueron hechas para Él, por Él, para glorificar a Dios. Jairo comentaba la semana pasada acerca de los campos del corazón y me llamó mucho la atención, y no paraba en mi mente de repetir esto acerca del de los espinos, y digo: sí, es cierto. Queremos alcanzar a Jesús, queremos alcanzar la perfección del Padre, pero tenemos tantas cositas en nosotros que no nos permiten alcanzarlo, que no nos permiten nacer. Tal vez pedir de una manera equivocada a Dios, o pedirlo equivocado, o simplemente pedir, es lo que no nos deja alcanzar al Padre. ¿Qué tal si dejamos de pedir tantas veces al Padre? Que no es malo, pero ¿qué tal si dejamos de pedir tantas cosas al Padre y empezamos a buscar mejor al Padre? Y Él se encargará de tus cosas. Amén. No es regaño para nadie, así hablo ahorita, pero es importante entender esto. Es bien importante. Quiero entender que la idea es muy clara. El pan de vida no se encuentra en los beneficios que podamos encontrar de Jesús. El pan de vida se encuentra en Jesús. El pan que sacia tu alma, que sacia todo lo que tú tienes, proviene única y exclusivamente de Jesús, de aquella cruz en el Calvario.
Jesús es el pan de vida y es eterna. Amén. Hermanos, aprecio mucho a esta iglesia, aprecio mucho el lugar, los aprecio a uno y a cada uno de ustedes, y los amo con todo el corazón, incluso a personas que no conozco, y estoy para servirles, pero es necesario decirles con el amor del Padre que busquemos la cruz de Cristo. No nos afanemos por lo que ha de pasar el día de mañana. Eso fue un error mío y lo digo. En mi estadía en la escuela, en el seminario, yo tenía tantas preocupaciones por el día de mañana, y de verdad que a veces ni quería que amaneciera, porque sabía que hay que pagar deudas, que había esto y esto. Pero cuando un amigo que está aquí me dijo que todas las cosas se las dejara a Dios y Él se encargaría, yo la verdad era muy escéptico hasta ese punto. Estaba tan lleno de cosas que dijo, no va a suceder. Pero vaya que eso como avivó mi fe. Dejar de preocuparme por los beneficios que Él tiene para mí y empezar a preocuparme y empezar a buscar como niño pequeño, buscar a Jesús. Y Él se encargó. No es un testimonio más, es una explicación breve de lo que Dios puede hacer. ¿Tienes problemas? Busca a Jesús. No busques soluciones, busca a Jesús. O al menos no busques soluciones en Él prontas. Busca a Jesús. Él es la solución a tus problemas. Fácil. ¿Tienes algo que te sucede? Busca a Jesús. Él es la solución a tus problemas físicos. ¿Tienes un problema emocional? Busca a Jesús. Él se va a encargar. ¿Tienes miedo de algo? Busca a Jesús. Él se encargará de romper esos miedos. ¿Tienes miedo de muerte de alguien? Tranquilo, Jesús venció a la muerte. Se me erizó la piel ahorita que dije Jesús venció a la muerte. Sí es cierto. ¿Cómo he de tener miedo por el día de mañana si Jesús está conmigo? ¿Cómo tengo miedo de lo que ha de pasar en unos momentos si Cristo murió por mí? ¿Cómo tengo hambre espiritual si Él es mi pan de vida eterna? Hermanos, la Biblia está llena de riquezas, pero una de las riquezas más importantes es recordarnos que Jesús es el pan de vida eterna. El pan que sacia. Y lo repito tantas veces y van a decir que el sermón se trató solamente de decir Jesús sacia, pero es la verdad. Jesús sacia nuestras vidas. Jesús se encarga de todos nosotros y de todo lo que pasa alrededor nuestro. Nada se sale de las manos de Dios. Amén. El altar está abierto. El altar está abierto, cosa que antes no se podía. No podías ir a adorar tal como estamos al altar. Ahora puedes hacerlo. Estás en tu libertad y estás en la libertad del Padre de poder verle cara a cara y de adorarle. Los que gusten pasar al altar, hermanos, está abierto. Por arrepentimiento, amén, gloria a Dios, arrepentimiento. Por perdón de pecados, amén, gloria a Dios, Él lo hace, Él perdona. Por estar a cuentas con Dios, aleluya. Por buscar de Dios, por buscar a Jesús, gloria a Dios. Hay una gran bendición en esta iglesia, pero realmente no quiero que sea emocional esto, quiero que sea algo real. Que si buscamos a Jesús, no por los beneficios, sino que busquemos a Jesús por lo que ya hizo y por lo que esperamos en Él hará.
Buscamos a Jesús por la vida eterna que nos prometió y que veremos en su momento. Buscamos a Jesús porque en Él hay paz. Buscamos a Jesús porque en Él encontramos el pan de vida eterna, ese pan que sacia nuestro ser, ese pan que nos llena completamente. Es verdad lo que decía la hermana Carmen. ¿Cuántos en ese momento quieren casarse? No se puede porque huyen al compromiso. Pero más allá de eso, ¿cuántos jóvenes hemos perdido el rumbo de lo eterno por algo momentáneo? Mamá y papá, si tu hijo joven, pequeño, es parte de esta generación, no es por casualidad. Y tampoco tú eres casualidad. Es porque Dios va a hacer algo grandemente en tu generación. Y como padre te toca instruir al niño en su camino. Porque aun cuando fuere viejo, jamás se apartará la palabra de Dios. Porque la palabra es alimento. Y si tú quieres seguir comiendo de ese alimento, tienes que buscar el pan de vida. Y mantenerlo con todas tus fuerzas en tu corazón, en tu ser, en tus pensamientos. Que lo que te motive a despertar el día de mañana sea buscar ese alimento. Que lo que te motive a seguir en el camino de Cristo sea el alimento de Cristo. Que lo que te motive a seguir a Jesús sea la cruz por la cual pagó nuestros pecados. Y Él se encargará de todo. Vamos a orar, hermanos.